Bueno, entonces hoy vamos a empezar con el capítulo número 2. Hay, en la clase pasada hubo un proceso muy bacano que hicimos sobre las 7 etapas del alma, una corriente espiritual sionista que miramos. Si alguien quiere la grabación, yo no la tengo pública porque es un tema que no sé todavía cómo abordarlo desde mi marca personal, pero por ahí me voy a tirar. Tengo unos conflictos ahí entre una cosa y otra, pero eventualmente, entonces no lo tengo público, pero si alguien quiere, por el grupo de WhatsApp del grupo de Milagros, ahí está, las 7 etapas del alma, si quiere lo reposteo ahorita para que se lo vean. Fue la clase pasada que íbamos a empezar supuestamente curso Milagros capítulo 2, pero no alcanzamos ni siquiera a abrirlo porque nos entretuvimos tanto en esas 7 etapas del alma y honestamente me ha servido muchísimo para poder enseñar muchas cosas también esas etapas del alma, porque ha sido muy bonito, o sea, porque digamos que uno no es que necesariamente tenga que creer todas las cosas que aparecen, porque hay muchas cosas que incluso pueden contradecir esas mismas cosas en las que uno cree, pero, pero eventualmente es muy bacano que si uno agarra cualquier tipo de creencia, el tipo de creencia que usted agarre o el lugar por donde usted se vaya en su vida, en lo que usted crea, no crea, crea, no crea, pues que al menos le sirva, ¿sí? Que sea útil. Listo, ya ahorita se los mando, ahorita se los pongo aquí en el chat y lo reposteo en el grupo de WhatsApp. Entonces, lo que sea algo que eventualmente a usted le sirva. ¿Cómo así que a mí me sirva? Antes yo me creo cualquier cosa, Lu, y con esa cosa que yo me creo, entonces yo ya me invento que creo en eso. Sí, hasta cierto punto. Digamos, si a usted levantarse temprano le va a instaurar la creencia o el hábito de que usted es una persona que conecta muchísimo más fácil, o que es una persona mucho más exitosa, y eso paradójicamente lo va a llevar a eso, crea en eso. Pero eso sí, crea de verdad, no crea con la duda, porque entonces jugamos a que creemos por ratos y creemos en una cosa y creemos en una cosa y creemos en otra. Entonces, si yo creo en una cosa, hay dos pasos y me devuelvo tres, porque ya no quiero este camino, sino que quiero este otro camino, no necesariamente es que esté mal que yo redecida, pero lo que avanzo en este y lo que avanzo en esto me deja con un montón de cosas empezadas, no realmente me permite avanzar o caminar. Entonces ahí va a ser muy importante que decidamos una creencia, decidamos un camino, el camino que sea, pero entréguese en total confianza en que quiere vivir eso que quiere vivir ahí. Esa es la primera, ¿cierto? La segunda, es cuando vimos esta clase de las 7 etapas del alma, hay algo muy bonito que lleva todo este movimiento sionista, pues que todo este movimiento sionista pues, nos va a hablar de etapas o de procesos religiosos. Entonces, allá también hay una cosa como que, bueno, si usted decidió esta vida y con estas pruebas y con todo esto que está viviendo, ¿por qué no simplemente se lo disfruta más? Y esto es realmente, digamos que el objetivo principal de todas estas cosas que yo miro, de las cosas que yo estudio, de las clases que a veces doy sobre la realidad, que por ahí hay una muy bajana sobre por qué no vemos lo que vemos o por qué vemos lo que vemos mejor. Y es precisamente yo en mi proceso de quedarme aquí viva en este planeta, elegí los juegos o la gamificación de la experiencia como forma de quedarme aquí. ¿Cómo así? Para mí, jugar a que esto es una experiencia, a que esto es disfrutable, a que esto puede ser chévere, a que si hay gente mala, hay gente buena también, a que si esto es teso a veces también es chévere, muy chévere por ratos. A mí, encontrar el significado o romantizar esta parte de la experiencia y entender que podía vivirla de una manera más tranquila, me permitió bajar muchos mis deseos suicidas y quedarme en este planeta entendiendo que estos eran momentos y que no necesariamente tenía que ser una vida así de larga, solamente de sufrimiento, sino que eran momentos. Entonces, a mí encontrar, digamos, estas herramientas y encontrar algo realmente en lo que creer me hizo sentir que esto tenía sentido y para mí tiene un sentido tan profundo que yo decido quedarme y ya no quiero irme, pero en algún momento me quise ir, pero encontré esto. Entonces, precisamente por eso es que les digo, o sea, encuentren algo mucho más profundo en lo que creer, así no crean en nada, si sea el ateísmo, lo que quieran,
pero encuentren algo lo suficientemente profundo en lo que creer. Inclusive no tiene que ser profundo, puede ser muy superficial, pero sí puede ser muy especial para ustedes. Y ahí es donde todas estas corrientes de aquí ahora, aquí ahora, aquí ahora, le dicen, si usted realmente estuviese aquí, usted podría ya ser feliz. Entonces hay muchas fórmulas, muchos movimientos, muchos recovecos. Y hoy vamos a mirar el miedo. Hoy vamos a mirar el miedo desde el capítulo 2 del curso de milagros. Vamos a tocar unas palabras, incluso en algunas palabras vamos a hablar de Dios. Yo no quiero que se asusten con esas palabras, simplemente es una forma de nombrarlo, pero no necesariamente porque estemos hablando de un Dios en específico ni porque nos estemos mirando desde una óptica o una interpretación específica. Simplemente interprételo como quieran y hagamos todas las preguntas y las preguntas vayan en contra de lo que estamos diciendo. Súper válido, precisamente eso se trata estos espacios. Y ya saben que levanta la manita y conversamos, porque esto es un grupo de estudio, no es un grupo de lectura, no es una clase en exposición y ya, porque si fuera una clase en exposición y ya, pues simplemente, no sé, grabamos un video y lo ponían en el comentario lo que pusieran, lo que quisieran decir, listo. Meli, hola, claro. Hola, Lu, buenas noches para todos. Qué Buenas pena, lo que pasa noches. es que ahorita casi que no conecto los audífonos, como tengo problema de audición, entonces no te escuché bien. Lo de la grabación de la primera clase, que me gustaría ver la primera, la grabación. De una, Meli, de una. Yo lo vuelvo y lo posteo ahorita en el grupo, no te preocupes, listo. Ah, bueno, muchas gracias, Lucía, muy amable. No te preocupes, no te preocupes. Sí, no, obvio, esto es precisamente para eso. Lo divertido del en vivo es precisamente esto. Entonces, vamos a empezar a compartir pantalla, apenas se vea, por favor me cuentan que esto a veces, no, mire, esto fue súper fácil, hoy justo hoy que estaba como, no, y puede ser difícil. No. Bueno, sí, ocultar. Ajá. Listo, estamos en la clase número 7, capítulo 2, curso de milagros. Vamos a empezar con estos tres puntos o con estos tres, digamos, conceptos. Yo los voy a ir desglosando, levantan la manito, conversamos. De esto se trata en grupo de estudio precisamente y más o menos vamos hasta las 8:30 y continuamos por ahí. A ver, por acá alguien habló. Yo sé que era listo, tranquila. El problema es la separación y el miedo. Entonces, justito, en este momento estoy haciendo un curso presencial sobre el miedo y justo en este momento estamos tocando, digamos, como los miedos, no dentro de o sea, el miedo hace parte del paseo y no estamos hablando del miedo a no te tires a las vías del tren, no, eso es un miedo bueno, un miedo que te genera supervivencia, bla, bla, bla. Estamos hablando es del miedo entre lo que yo quiero vivir, la acción que yo ya sé tomar, los pasos que inclusive yo sé que tengo que tomar. Incluso yo puede que sepa el paso a paso, puede que yo ya tenga tan demarcado el mapa o el camino y a mí solamente me falte accionar y puede que ni siquiera me dé miedo fracasar, porque ya he visto tantas las opciones de cómo fracasaría, cómo fracasaría, cómo fracasaría, cómo fracasaría, cómo fracasaría, que probablemente lo que me dé más miedo sea que funcione. Entonces, cuando uno entra en el curso de milagros, lo primero que te voy a decir con el miedo es, y es muy raro porque uno dice, pues, ¿cómo vas a decir que el miedo no existe o que el miedo simplemente es estar todavía defendiéndome de cosas que ya pasaron y que no están pasando? Y que si yo inclusive tengo el privilegio en este momento de sentarme a hablar sobre el miedo es porque muchas de esas cosas ya se aquietaron y yo no estoy en estado de supervivencia. Inclusive me atrevería a decir que si ustedes están en una clase sobre esto, hay una parte de ustedes que ya no está en sobrevivencia en muchos otros aspectos. De pronto en algunos sí, pero en otros aspectos ya se han ido calmando o las búsquedas que tienen les permiten entrar en este tipo de procesos. ¿Listo? Entonces, dicho de esta manera, cuando a uno le dicen es que el miedo no existe o el miedo no es real, porque el miedo tiene un origen. ¿Cómo decir que el miedo no es real porque el miedo tiene un origen? Sí, o sea, cuando nos metemos en los procesos del amor, pues uno dice el amor, ¿cómo uno siente el amor? No, el amor me trajo hasta acá, el amor no sé de dónde nació, simplemente el amor me tuvo. Pero el miedo, entonces digamos, alguien me dice, no sé si tienen algún ejemplo, me colaboran, gracias. Yo tengo un miedo
a fracasar. ¿De dónde nace? Siempre encontramos dónde está. ¿Sí? Es un miedo familiar, es un miedo intergeneracional, en mi familia no sé qué, o me pasó una vez que intenté tal cosa y me fue mal, o tengo una experiencia alrededor de eso, pero siempre encontramos como que si el miedo apareció en alguna parte, apareció en alguna parte y tiene un origen. Y cuando las cosas tienen un origen, casi siempre, o otra vez la dinámica o lo que dice el curso de milagros te va a decir, todo lo que tenga una forma en la que tú puedas rastrear el origen de eso, no es real. Entonces, ¿cómo así? Entonces el mío no es real porque yo sé dónde se originó. Sí. El mío no es real porque yo puedo simplemente ir a mirar dónde fue que adquirí ese miedo para defenderme en ese momento, listo. En ese momento no tenía más herramientas, simplemente me asusté, listo. Pero en este momento que estoy revisando el miedo, ¿qué puedo hacer hoy? Entonces, las cosas que no tienen origen, que serían procesos de esencia, procesos de alma, procesos de amor y muchas otras cosas, pues, que se habla dentro de las corrientes espirituales, son reales. Y ya todo lo otro que nos vamos generando a través de la conceptualización de la personalidad, a través de los míos de los papás, a través de los míos de la infancia, a través de todas las cosas que vamos viviendo, a través de las experiencias malas o las experiencias no tan positivas o los procesos traumáticos que no se, digamos que no se ajustan o no se cumplen bien, desde ahí estaríamos diciendo que todo lo otro que uno encuentra al origen no es real. Es un concepto muy amplio. Hoy nada vamos a tratar solamente el miedo y lo vamos a hablar precisamente desde la separación. La separación, ¿qué es? Según el curso de Milagro, es el momento en el que tú te empiezas a desconectar de la unión o de que perteneces. Es el momento en el que hay un desvío, empiezas a llenarte de miedos y empiezas a desconectarte de las cosas a las que perteneces o a las cosas que realmente te conectan. Voy a hacerles un ejemplo muy bobo, me cuentan si me van entendiendo y si no, reevaluamos esto las veces que tengamos que hacer. El punto es que lo podamos entender o que lleguemos al final. La separación es un desvío hacia el miedo nacido de la creencia de que puedes usurpar el poder de Dios. Entonces, ¿aquí de qué está hablando específicamente? Ojo, con la palabra Dios, no se rayen con eso, vamos a avanzar. Cuando estaba hablando del desvío hacia el miedo, es que cuando tú empiezas a tener miedo, te empiezas a separar de lo que quieres. Digamos, yo quiero este lapicero y quiero este movimiento, ¿listo? Entonces quiero este resaltador y quiero este lapicero. Estas dos cosas puede que yo las pueda recoger juntas, pero yo empiezo a tener mucho miedo de no tener esto y empiezo a tener mucho miedo de no tener esto y empiezo a tener mucha culpa por de pronto tener esto y por tener esto y por qué voy a tener las dos cosas o porque yo sí me merezco estas cosas o si será que la gente cuando me vea con estas dos cosas en la mano, ¿qué va a pensar de mí? ¿O será que yo sí me merezco todo esto y me lo merezco fácil o me lo merezco difícil o tengo que trabajar por esto porque esto me está llegando rápido? Mientras yo estoy teniendo todo este montón de pensamientos alrededor de estas dos cosas, no me disfruto las dos cosas, ni puedo vivir estas dos cosas, ni me puedo sentir unido con estas dos cosas. Estas dos cosas sean relaciones de pareja, amor, dinero, trabajo, bla, 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 bla. Bla. Yo me siento separado, como si esto no me perteneciera. Y a medida que cada vez yo me siento más separado, va a ser más difícil para mí, inclusive teniéndolo, disfrutármelo. Entonces, si yo ya tengo mi vida y mi vida está así en este momento, ¿yo por qué no me voy a merecer esto que mi vida me está dando en este momento? ¿O por qué no me puedo merecer otro montón de cosas que puedo crear? ¿O por qué me siento tan separado, tan separada de esto? ¿O porque tengo culpa de que las cosas de pronto salgan bien o salgan rápido? ¿O porque me genera culpa que de pronto, no sé, me pasen cosas maravillosas a veces sin ni siquiera aparentemente merecerlas o sin tener un derrotero? No sé, como que me den un trabajo que necesita 5 años de experiencia y me lo den con 2. ¿Por qué? Porque mi culpa no me permite, digamos, presentarme y que en el peor de los casos pues me digan que no porque no cumplo los requisitos, pero y donde me digan que sí. Pero a más inseguridad y a más miedo hay más separación entre un montón de realidades que yo podría de verdad conectar. Pero si yo ni siquiera me aproximo, no me siento en unión con esa realidad, yo no alcanzo a llegar porque me separo.
y al separarme me desvío hacia un proceso de miedo, empiezo a aislarme de cosas que podrían de verdad ser para mí. Entonces empiezo a pelear con Dios y con la vida o con lo que la vida quiera en el proceso y empiezo a pelear hacia ese movimiento. Si estoy siendo clara, cuéntenme en qué van entendiendo y vamos mirando. Hola, André, una. Lu, voy a poner de pronto un ejemplo como personal que me pasó literal esta semana. Y creo que pues de pronto puede funcionar un poquito como para el que estamos hablando. Para encontré un arriendo muy barato y me quiero vivir sola. Y yo Okay. dije, marica, en 3 segundos tengo una tía que ando hace como 3 meses, no ha encontrado nada. Y fue como, parce, llegó, se lo juro, llegó del cielo, o sea, como que yo estaba buscando, pero yo dije, no, no hay nada como que yo diga como que, wow, me parece brutal, que se alinea a mis expectativas, que sea barato, que esté en un buen sector, que no sé qué, se alineó todo, mañana voy a verlo y es como que yo sé que cómo va a ir para allá, pero es como que, qué susto, porque me lo dieron muy rápido, o sea, eso pasó de un día a otro que literalmente, o sea, yo dije, si me aceptan un contrato nuevo, me voy a vivir. Y me dijeron, sí. Y ya uno dice, marica, ya le dije a la vida que quería irme, yo no ya no le puedo decir que no, o sea, ya la bola está rodando, o sea, si yo me saco de aquí, ya de cierta manera, pues también sería como bloquear lo que me está dando la vida y el universo, ok. Porque si me Sí, desvío, sería como desviarme hacia el miedo de, puta, ¿será que sí estoy tomando la decisión correcta? ¿Será que la voy a cagar? ¿Será que no, no es el momento? ¿Será que no sé qué? Pero la vida ya me está mostrando que de cierta manera sí es porque, pues, me abrió todo, o sea, se abrió literalmente todo lo que estaba buscando, todo. ¿y qué sería en este caso cagarla, por ejemplo? Ah, ¿cómo así, Lu? Por ejemplo, en este momento, por ejemplo, en ese proceso, ¿qué sería cagarla? Digamos que si yo voy para allá y que la cago, ¿qué es cagarla? No, cagarla sería no ir y no coger la oportunidad. O ir y tenerme que devolver, ¿qué pasa si me vuelvo? Nada, pues Bueno, perdería un entonces, poquito de plata, pero pues eso se recupera. sí, porque igual de una forma u otra lo de la plata lo estás invirtiendo para poder vivir una experiencia, que realmente al final la plata la estás haciendo para poder vivir experiencias. Ujú. Entonces, ¿cuál es el sentido? El sentido es que se salió muy rápido y que ya pues me da cutupeto, pero pues me quiero ir, ¿sí me entienden? Sí, claro, pero lo que te decía es como que hasta qué punto lo que hago con el dinero es conseguir dinero para poder vivir experiencias y cuando voy a vivir las experiencias que me puede costear ese dinero, me da miedo perder el dinero en la experiencia. Sí, una huevo. No, no, Sin miedo al éxito, sin no, miedo al no, éxito. Un taco de no, no, sino suerte. que conseguir un codedor súper fácil todo acá. Entonces, vea, eso es lo interesante de todo este proceso, ¿sí me entiendes? Entonces, como que yo no me conecto o no me dejo unir con ciertas experiencias, ni siquiera por las experiencias en sí, ni porque no tenga los recursos en sí, sino porque mi identidad se Va a empieza a cambiar. separar. Exacto. Porque hay Y gente que le eso da así es como que quién soy si ya vivo en otro lugar y ya no tengo como tanta comodidad. Y quién soy si pues va a ser como, es miedoso, marica, saltar al vacío es miedoso. Así yo tenga los recursos, así yo sepa que no me va a ir mal, pero igual es como que, mariqui, qué nervio. Pero entonces eso, entonces cuando yo genero el problema de la separación, aparece el miedo en la mitad para llenar ese vacío entre lo que soy hoy, lo que quiero ser y la mitad. Y aquí hay un montón de miedos alrededor de la identidad, ¿cierto? Entonces como que si me pongo a jugar a la que vive sola y no me funciona, ¿qué hago? ¿O qué van a pensar de mí? Ah, esta se devolvió para la casa de los papás. ¿Y qué hijo de puta? Pues, o sea, no.
¿qué es lo importante de la experiencia? Lo importante de la experiencia es vivirla. Al vivir la experiencia estoy dejando el proceso de separación, me estoy conectando conmigo, me estoy dejando de conectar con mi miedo. Vamos a ver. Sí, tal Y cual. ya, y hay cosas que no van a pasar, o sí van a pasar, usted quiera o no quiera. Por eso decía, no como que no usurpen el poder de Dios o no jueguen a ser dioses dentro de un proceso que eventualmente no controlamos. O sea, si yo de verdad confiara en que lo que sea que me vaya a pasar, me va a pasar y que se da relativamente fácil y que es más fácil que el ojo con esto, es más fácil que el sobrepensamiento aparezca cuando voy en contra de mi corazón o de mi intuición, ahí lo entenderíamos todo. Si la ansiedad aparece, si el sobrepensamiento aparece, hay algo que no te conecta del todo. Y cuando algo se sobrepiensa y se analiza y se llena tanto de ansiedad, es que no encaja. ¿Y por qué no encaja? A mayor rendimiento, si no encaja, me suelto. A mayor rendimiento, más probabilidades hay de que uno viva la vida que no quiso vivir o quiere vivir. Pero sobre pensamiento ya te está diciendo algo, ¿cierto? ¿Sí fui clara con eso? Quizá entré a jugar también al no merecimiento, ¿no? Y jugamos a un montón de cosas, inclusive uno puede poner lista de miedos, un boleo de miedos, todos absurdos por no vivir lo que aparentemente quiero vivir y por no tocar mis ahorros para vivir lo que aparentemente quiero vivir. Hay gente que ahorra 10 años para poder hacer su super viaje a Europa como se lo quiere hacer, en el hotel que se lo quiere hacer, y piensa, ¿y será que me gasto toda esta plata, marica? Pero entonces aquí empezaste a ahorrar para hacerte el viaje, ¿por qué no te lo haces? Ay, es que ya después, entonces, ¿ya qué hago? Ya después invento otra meta y empiezo a trabajar en esa también. Pero miren, es otra vez la mortalidad ahí recordándonos como que te vas a morir entonces, o sea, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres experimentar? Porque esta experimentación no necesariamente tiene que ser desde la irresponsabilidad, vayan y gastes en todo a lo loco, no, pero hasta cierto punto sí tiene que hacer uno cosas que uno no haría para uno poder ser otra cosa distinta, ¿cierto? Bueno, Alejandra, siempre me he acostumbrado a hacer todo con miedo, para atrás ni para coger impulso es mi mantra, pero siento que tampoco es el punto, si estoy entendiendo bien, sería estar como en paz con el camino, ¿sí? Y entre más me conozca yo, menos tengo que de pronto pelear conmigo para poder hacer ciertas cosas, va a ser un poquito más orgánico el movimiento y va a ser un poquito menos peleado, que la pelea también es bien interesante mirar desde dónde es la pelea, desde mi ego, desde mi esencia, esto sí es real, no, es que yo tengo un miedo, pero yo ya sé dónde lo rastreo, no, esto es un miedo familiar. Tengo que, por eso es que lo primero que yo tengo que hacer es conocer el mapa. En esos días, en ese grupo del miedo, les decía precisamente, usted tiene que conocer el mapa, usted tiene que saber cuál es su mapa, y su mapa tiene usted que saber que hay cosas que a usted le dan más miedo que otras, y que ahí tiene que sentarse más. Entonces, aquí es donde la gente medita o hace un montón de cosas y se sienta más y dice, listo, esto es importante para mí. Este miedo a mí me toca de una manera profunda. ¿Qué quiero hacer con este miedo en esta oportunidad? Listo. María Camila. Lu, por ejemplo, a mí me pasó o me está pasando algo igual que Andrea y también como que, bueno, tenemos que entregar el apartamento, entonces como, bueno, en la búsqueda súper rápido también nos resultó uno así, entonces como que se movieron un montón de cosas y el lunes nos pasó como un cacharro con el carro y fue súper teso porque se le salió una llanta volando, íbamos por una falda, el carro salió rodando, el freno de mano no le daba, fue impresionante. Y yo me preguntaba, después de haberme, por ejemplo, leído el segundo capítulo, yo decía, ¿cómo? O sea, no me da como para tener otra percepción y verlo como un milagro, no me da. Entonces está como listo ya el carro, cámbiese de casa, cuando me paso, el trabajo no me da, fue madre, voy a vivir más lejos de mi mamá, ¿será que sí soy capaz de vivir más lejos de mi mamá? Porque entonces el niño, el transporte, todo se unió, entonces yo decía como, o sea, no me da para verlo como un milagro, me hago entender, como que mi percepción no me deja, está como el miedo de, fue madre el carro, fue madre me tengo que cambiar de casa,
pero ya va a ser más lejos de mi mamá, pero ¿y entonces cómo hago con el niño? O sea, es como un montón de cosas que yo digo, no me da. Muy teso, Cami, porque mientras nos contabas, pues lo que yo sentía era como que salió una llanta, que estabas bajando por una falda, que el carro, y ¿qué les pasó? No, afortunadamente, o sea, gracias a Dios no pasó como a mayores, o sea, digamos que el carro se dañó, hay que comprarle un montón de cosas, el bumper se dañó, afortunadamente a nosotros nada, ¿cierto? Pero yo decía como, porque a mí, Dios, soltame, ya estoy cansada de ser tu guerrera favorita, no más. Entonces, como que todo, y aparte ya que nos tenemos que cambiar de casa este fin de semana, como que todo se juntó y yo decía, no le puedo ver como lo positivo a esto, qué miedo, qué está pasando, porque a mí, total. Porque lo estás viendo todo junto, ¿cierto? No eres capaz como de particionarlo en partecitas. Yo entiendo que la vida, obviamente la vida de uno es todo junto, completo, pero si lo vieras por pedacitos y por partecitas, ¿alcanzas a ver un súper, hiper, mega problema o el problema de la casa se solucionó por este lado, y ya nos vamos a pasar y ya lo que pasa es como que vamos a... ¿verdad? Lo de mi dependencia emocional o el movimiento con mi mamá es una cosita mía, que tenía una deuda yo de hace no sé cuánto tiempo, seguramente para mirar ahí con mi mamá y voy a ponerlo aquí, voy a mirarlo bien. Y lo del niño no sé, no tengo cómo saberlo porque tengo que resolverlo en el camino mientras que vayamos viviéndolo. No, a ver, digamos que por ejemplo si lo voy poniendo como de a pedacitos, es un susto, es un miedo diferente en cada uno, ¿cierto? Y Porque qué tan yo resuelto está cada uno en la vida real? O sea, resuelto a nivel de check, ya, resuelto, fin. no, o sea, total, o sea, resuelto del todo, pero yo estoy cagada del miedo, o sea, cagada del miedo porque me pasa lo mismo que Andrea, soy como, fue madre, y si, no, y si será que me voy por allá, no, y pero, ay, eso, y, o sea, estoy como buscándole un pero para Entonces no no hay, tomar no la hay, decisión. no hay un problema ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni es que seas la guerrera, pues por así decirlo, porque esto está como resuelto, está resuelto, esto lo del carro es plata, gracias a Dios, ta, 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 ta. Listo, ahí está todo resuelto. Entonces, ¿cuál es realmente el problema? Como el miedo, o sea, el miedo que me da como a cambiar lo que yo ya tenía, Bueno, como, ay, joder, madre, que no, que, cómo lo hago, me parece también súper teso. Lo que te decía, como cambiar esa percepción de que, listo, está haciendo un milagro que encontré casa de una, que me aceptaron también los papeles de una, que el carro solamente pues es como lo que tú dices, plata y a nosotros gracias a Dios no nos pasó nada, pero está como el miedo ahí, como, ay, ¿cómo logro ver esto como un milagro y no como, fue madre, otra vez? pero es que no es otra vez, porque no es lo mismo, ¿cierto? Es solamente, hay un solo problema y es el miedo que tienes en la percepción de lo que tienes o de lo que estás viviendo. Ese es el único problema real que yo veo. No, total. Ay, se apagó esta luz. Ah, qué loco. Bueno, se apagó como que el todo. Vemos así. Entonces, o sea, es otra vez sí un proceso de percepción, un proceso sí, de percepción de lo que estoy viviendo, pero si yo desmenuzo todo lo suficientemente bien, podría verse como una vida normal, que tampoco es que la vida normal sea como lo han pintado también, ¿cierto? Como todo tiene que ser feliz. No, o sea, eso es gente llena de azúcar. Ah, ya, no, no, o sea, pues hace parte, ¿cierto? Entonces, digamos que dentro de la normalidad, esto sería una vida normal, que si una vida normal te propone estas idas y subidas y yo alcanzo a dimensionarlas y cada vez que atravieso, no lo supero, sino que atravieso un miedo nuevo, puedo ver mejor, brutal. Y qué bueno lo del carro, loca. Otra persona seguramente sí lo vería como un milagro. Yo desde acá lo veo como un milagro.
Pues, o sea, como que, pues Sí, yo no, nunca he igual escuchado, uno es como, gracias a Dios no pasó nada, pero fue madre, como que todo junto, yo decía, ¿qué me está pasando? Todos mis compañeros como, no, báñese con ruda, me trajeron agua bendita, o sea, me llevaron de todo y eran como, no, Camila, pues estás salada. Y es como la percepción con la que uno queda, como, pero, ¿por qué a mí? Porque, y claro, que uno es muy egoísta, como si esto no le pudiera pasar a nadie más, como, pero ¿por qué todo junto? O sea, impresionante, pero sí, uno dice, gracias a Dios, pues no pasó nada como grave con nosotros. y es muy teso porque esa imagen, o sea, la curva, incluso cuando contabas pues como bajando, no sé qué, sin llanto, o sea, es una imagen muy, muy fuerte y uno pensaría, tan teso que a esta nena le pasó todo esto al mismo tiempo y aquí está, sentada hablando del miedo. Sí, sí, total. Al otro lado, pero esos ya son sí como interpretaciones o percepciones de la realidad, lo que decías ahorita. Y no pelees ni siquiera con no poder verlo como quisieras poder verlo. Déjalo ser, a ver qué va apareciendo, cómo se va moviendo, cómo se va mostrando. Listo. Gracias, Lu. Meli, hola. Hola, Hola. no, mira que para complementarle de las dos compañeras, a mí me pasó algo súper, súper similar, ¿cierto? Cuando yo también tomé la decisión de irme a vivir sola, hace 3 años, tenía 27 años, yo decía, "Pucha, ¿yo cómo voy a hacer para irme a vivir sola? Una niña de 27 años que siempre ha vivido con la mamá, yo qué voy a hacer para irme a Venezuela, pero no voy a ir a Venezuela, yo no tenía ni la plata para la arriendo, ni la piqueta de alimentos, ni la ficha, yo no tenía nada, yo tenía mis libros y mi ropa, y me decía, usted está loca, y yo sí, yo estoy loca, pero yo no voy a ir a Venezuela. Y entonces cuando yo fui a ver el apartamento, que me salió también así como de un día para otro, el apartamento vale tanto, y ya, listo, ¿no? Usted tiene que haber, y yo sí, yo tengo que haber. Usted tiene su piqueta de gas, y yo sí, claro, yo tengo la piqueta de gas. Pero necesita fogón, y yo sí, claro, yo tengo el fogón, o sea, yo no tengo ni mierda. Y entonces me dicen, no, pues que tío, mamita, ¿cómo lo sé? Y yo, marica, yo no sé, yo hago estos apartamentos, y qué necesita, y yo pues necesito plata, necesito empleados, listo, hágalo. Usted ya se la van a conseguir sus vacaciones, le voy a combinarle sus vacaciones, vaya de vacaciones, y yo le digo, pues ya, ¿verdad? Y yo como, ¿qué? Como así, eso ha sido de la noche a la mañana, y de la noche a la mañana, y yo, pero y yo hablaba con él, y yo me dijo, pero ¿qué estaba haciendo? Y eso tiene que ver es como con el merecimiento. Uno dice, como decía Andrea, eh, espero que no le moleste pues como la observación, esto es de un día para otro, es porque en el fondo uno no se siente merecedor y uno piensa que todas esas cosas buenas no le van a pasar al mismo tiempo, ¿cierto? Yo, por ejemplo, como te digo, yo me fui con los libros y la ropa, y yo resulté con cucharas, con licuadoras, con olla arrocera, una amiga me regaló el juego de vasos, la otra amiga, mis amigas hicieron un house shower, algo así, y entre todas reunieron y me dieron que la cocina, que no sé qué, y así, ya llevo 3 años. Pero el miedo mío era que mi abuela, y eso también se me fue como con yo creo que es como el mensaje del miedo, ¿cierto? O la quema nuclear, ya, y era que mi abuela me decía, si usted se va a vivir sola y nos deja a nosotras a su mamá, y usted le va a ir muy mal, porque es que uno no puede dejar a la mamá sola. Y nosotros a usted le hemos dado todo en la vida para que usted se vaya y nos deje sola. Entonces yo me salí sola, pero yo decía, Dios me va a castigar por haber dejado a mi mamá y mi abuela tirada. Y entonces si yo comía bien, yo me comía de platos, comía súper bien, pero con una culpa tremenda. Yo decía, Dios mío, y esta es la hora que yo todavía pienso, de escuchar, en el mismo semana me tocó volverme para mi mamá, porque para venir a mi abuela. Sabiendo que ella siempre me ha dicho como, usted se va y deja a su mamá y se lo va a ir mal en la vida. Porque eso fue lo que mi abuela pues, nos enseñó a nosotras, ¿cierto? Y a mi mamá. No, no pudo formar su hogar porque mi abuela toda la vida le dijo, usted no puede dejarme ir, no puede dejarme ir. Entonces, de cierto modo, yo dije, no, yo voy a cortar con esto, pues, yo no puedo cortar con esto porque yo no puedo seguir más. Y mis hermanos me dicen, usted la admiramos completamente, que fue capaz de dar ese paso porque nosotras no hemos sido capaces, no somos capaces de irnos. Y usted lo hizo por nosotras
y la admiramos demasiado porque él logró pues sacar el anuncio y logró irse, pero con todo y miedo, yo me fui, pues ya que 3 años viviendo solita. Gracias, Meli. Muchas gracias por compartir su historia. Básicamente es eso. Básicamente es eso, como que hay un montón de cosas que se resuelven en el mismo proceso, pero que se resuelven precisamente. Te voy a cerrar un momentico el micrófono, Meli, para. Ah, bueno. Y si se resuelven precisamente porque no, es que no, yo no necesito saber cómo funciona un televisor para poder ver televisión, ¿sí me entiendes? O sea, entonces hay veces que uno piensa como que no, yo tengo que entender la vida, cuando yo tenga la vida y entienda el sistema financiero y entienda esto y entienda lo otro, entonces yo voy a entender todo el sistema y en ese momento sí voy a poder dar el paso con la seguridad completa. Y puede que yo entienda cómo se funciona un televisor y sepa armar un televisor y salgan nuevos televisores. Yo me quedé toda la vida estudiando los televisores, pero nunca veía televisión. Y hay gente que simplemente tiene un televisor, no sabe cómo funciona, pero simplemente hace lo que tiene que hacer con el televisor. Entonces, hay muchas cosas que uno ya ha hecho, que ustedes ya han hecho conmigo y todo, para poder aproximarse a esa realidad y están viviendo esa realidad. Donde de pronto no vacila más es porque todavía le falta mucha experticia como para meterse ahí, pero la experticia no va a llegar sino hasta que uno salte y mire cómo va a recuperar esa experticia. Entonces, más allá de que de pronto para unos míos, para algunos sean más difíciles que para otros, y uno tenga como unas partes donde llega y vuelve y se eclipse y pasa todo este movimiento, es entender que de una forma u otra lo que me está diciendo mi mapa es, a mí específicamente esto me asusta más, y aunque esto me asuste más, pareciera que es hacia allá, porque si no, no me asustaría, si no, ni siquiera sería importante para mí, si no, no me haría tanta figura. ¿Cómo así que figura? Usted tiene un fondo completo, digamos, azul, y hay unas cosas que usted ve que están por encima, que se ven verdes. Estas no son las mismas cosas que serían para otra persona. A usted se le ven verdes, a otra persona se le ven azul. O sea, otra persona no alcanza a distinguir eso. Para usted son verdes porque son suyas y porque son especiales para usted. Entonces, como a mí me hace figura más unos míos que otros, ¿dónde yo me puedo apalancar de mi historia o de lo que yo he vivido para saber que conmigo y todo quiero vivir esto? ¿O dónde yo me puedo apalancar de que no sé nada sobre eso, ni sé nada sobre los televisores, sin embargo me quiero apersonar del proceso de esto? O sea, conmigo y todo, hacerlo o mirar cómo lo puedo hacer o mirar cómo me puedo conectar. Y no necesariamente salgan de acá, pues, y ya nos vamos a ir a enloquecernos con un montón de cosas, no. Uno sabe cuáles son las cosas que no le harían daño y que estarían muy alineadas con uno y que precisamente por eso las he silenciado y por eso precisamente en este momento, mientras hablamos de esto, aparecen con más fuerza. Sebas. Ay, yo pensé que te había quitado la manito. Bueno, no, vale, Solo dime. ya nos corrimos un poquito, simplemente era como para dar una perspectiva con lo que estaba diciendo ahorita María Camila. Y lo mencionaste en el taller del sábado y lo mencionaste ahorita al principio, y es como de que está pasando todo al mismo tiempo o simplemente no eres capaz en este momento de darlo uno por uno. Y yo lo que le quería decir a María Camila es que de pronto no es que te esté pasando todo el tiempo, sino que el sistema ya te haya mandado demasiados mensajes y hasta ahora, solamente siendo así, era que tú caíste en cuenta. Eso es lo único que se me ocurrió como eso y por eso fue que había bajado la mano, pero bueno. Está bien, Paso gracias, la... Sebas. Sí, no, y realmente hay momentos en los que uno siente que la vida como que se acumula más, ¿cierto? Entonces, no sé, como que el eclipse, no sé qué, no sé qué, no sé qué, entonces uno siente que ya todo se acumula más. Sin embargo, a veces lo que se acumula son como las cosas que de pronto yo evité, no sé, hace un año hacerme cargo de esto y llegó. Y como que, bueno, tengo que hacer una llamada, no sé, hoy y hasta el otro lunes, que sea un día antes, no hago la llamada porque qué pereza enfrentarme a la llamada, ¿cierto? Entonces son como pequeñas deudas que uno va dejando y llega un momento donde hay como que salir de un montón de procesos hacia la brava porque ya no se pueden detener más en esto, en esto, en esto, en esto, en esto.
y como que se acumulan. Pero si uno hiciera un trámite diario con todas las cosas y con todos los miedos que uno tiene que afrontar, uno no tendría esas acumulaciones o pasarían, pero uno se sentiría con las herramientas porque ya me he encargado de mí en esto, en esto, en esto, me he encargado de mí en esto, en esto, en esto. Y ya pasan cosas que en un momento a tus 20 enloquecerías, pero a tus 30 ya no están tan horribles. Aún así siento que, María Luján, Lu, aún así siento que el movimiento y la acción, así sea con miedo, al menos te mueve en la vida. El miedo que yo experimento es paralizante. Ese miedo paralizante parece que no hay una acción, pero sí hay una acción. Es una acción cómoda de quedarme en esa inacción, que no es una inacción. Eso también es una decisión. La decisión que tú tomas, aunque parezca paralizante, es una decisión de precisamente quedarte quieta mientras que buscas otras herramientas o dejas que se asiente un poquito el proceso. Ya después accionas desde donde puedas accionar. La idea sería cuál, no, pues tener un proceso un poquito más enfrentador a ciertos movimientos, pero tampoco es que sea terrible que uno se paralice. A veces necesitamos respirar, hay gente que necesita salir a caminar, a ver qué necesita, qué ve con la vida, a ver cómo resuelve esto. Hay gente que necesita hacer como un break. Si el break que no sea exagerado, porque entonces ya dilato cosas que sí o sí tengo que solucionar, pero digamos que no es ni siquiera como pelearse con el no saber qué hacer o el quedarse ahí asustado. Cuando uno va encontrando como formas desde la adultez también, se va aproximando a otras miradas. Yo le tengo mucho miedo a estar sola, pero por eso mismo, de cierta manera, me quiero ir al vacío. Siempre quería vivir con alguien, no llegó, lo voy a hacer por mí. Me quiero dar yo ese regalo. Una vez decidí, llegó. Epa, epa, es que hay unas cosas muy bonitas dentro de eso y voy a retomar, y qué pena que le hable tanto de lo que pasó el sábado, lo que pasa está muy reciente, hay unas cosas muy bacanas que nos sirven acá. Y es, a veces tenemos unas fantasías muy interesantes y queremos vivir ciertas cosas con alguien y nos quedamos esperando como el estado perfecto para poder vivir eso y a lo mejor esas cosas son contigo o a lo mejor estas ciertas partes son primero contigo y después con alguien. A lo mejor no es ir a probar pizza por primera vez en Italia, en tal callejoncito con el amor de mi vida, sino ir, probar la pizza y después conocer el amor o una persona y llevarla específicamente a ese punto y recrear esa realidad con esa persona, pero ya no le tengo que mostrar 7 pizzas horribles que me comí, sino que las llevo a la mejor pizza del planeta, que es esta. Y en este lugar yo en algún momento decreté que quería venir con una persona a quien amara y todo se dio y te traje. Es que hay muchas maneras de uno poder vivir sus procesos o sus sueños y también de cierta manera encarar la vida y vivirse la experiencia y que todo sea muy extraño también y que yo no sienta culpa porque las cosas hayan sido raras o porque simplemente se dé de una manera fácil. Es que en cualquier momento todo puede cambiar, eso suena a cliché, pero hay vueltas en la vida muy interesantes que literal en un momento específico todo te cambió, pero que tanto estoy yo dispuesta a que todo me cambie de un momento a otro y que sea ilógico, y que tanto sé yo de esto y por qué juego a ser Dios o la vida o la Pachamama, pues. Todo miedo se reduce a esta percepción errónea, al creer que estás separado, te percibes con carencias. ¿Qué es una carencia? No creer, por ejemplo, que podemos vivir otro montón de cosas en un segundo o solucionarlo del carro inmediatamente porque de alguna parte o alguna plata aparece o nos compramos un mejor carro o si yo no soy capaz de desprenderme del carro. Sí, soy capaz de desprenderme de la identidad que he construido alrededor de muchas cosas, simplemente ser otra persona. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo cuando dejo que todo se caiga, por ejemplo? Y que me reconstruyo otra vez y qué tan abundante soy todavía en vida como para inventarme todavía un montón de cosas. Pues miren que entre más separados nos sintamos de las cosas que queremos, más miedo va a haber en la mitad. ¿Listo? La mente se divide y se atemoriza creyendo que puede ser atacada. Miren, es que tengo mucho miedo de quedarme sin trabajo. Esto de pronto es un temor de alguien que no se ha quedado ya sin trabajo.
Una persona que ya se ha quedado sin trabajo o que ha tenido un trabajo que definitivamente ya no lo satisface en muchos aspectos y sale del trabajo y con miedo y todo soluciona o se acerca a otro tipo de realidades, ya entiende, esto no me va a matar. Una persona que ha tenido rupturas amorosas ya sabe que las otras siguientes, por muy difíciles que sean, por muy enganchado que uno esté en muchos aspectos, uno sabe que esto tampoco lo va a matar. Entonces, es atravesar muchas de estas cosas que parecieran muy miedosas, como, ay, me da mucho miedo perder esta identidad mía, o me da mucho miedo que me vean de otra manera, porque yo he cuidado mucho que me vean como una persona exitosa, por ejemplo, o que me vean como una persona, no sé qué, pero cuando eso se cae, ya no cargas eso a la verga, incluso a la gente ni le importa tú quién eres. Todo el mundo está metido en su cuento. Entonces, miren que cuando yo me doy cuenta que yo no puedo realmente ser atacada por algo que yo estoy viviendo para mí, y que puede que la media o las redes o todo este movimiento me esté mostrando que yo tengo que hacer algo para poder ser aceptada, no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero que al final termina mierda, porque te aceptan, no te dejan de aceptar por diferentes cosas y que no te vas a meter en una espiral de insatisfacción y simplemente sueltas eso, las ganas del carro, las ganas de esto, las ganas de lo otro y de montarte en una de esas películas y simplemente lo sueltas. ¡Wow! Y probablemente aparezca el carro, la casa, bueno, todas las huevonadas y aparezcan bien y las puedas vivir bien, pero no sosteniendo tu identidad desde ahí, no asustado por perderlo. Porque entonces ya lo consigo y ya me da miedo perderlo. Es como jugar a lo mismo, ¿cierto? Pero si yo me doy cuenta que la mente solamente está proyectando conflicto y dando lugar a un mundo de ataque y donde me enfermo, y donde tengo muchísimo miedo, pero que yo realmente no soy eso, que yo realmente soy los momentos chimbas que me puedo compartir con mi pareja mientras mi pareja está, si en algún momento terminamos, muchísimas gracias por lo vivido, me lo viví, me di la oportunidad de vivirme esto y lo pasamos una chimba, pero si yo estoy muy asustado porque mi pareja me va a poner los cachos o mi pareja se va a ir, voy a empezar a pelear por un montón de cosas y no me voy a disfrutar todo lo que podría disfrutar con esta persona el tiempo que esté. Y así con todo. Entonces me voy a comer a un restaurante rico porque me quiero dar ese premio, pero estoy pensando en cuánto voy a pagar para eso. Esa gracia, no vaya a ningún restaurante, quédese parchado en su casa, pero disfrútese lo que está haciendo. No se separe de lo realmente importante y mire realmente dónde carajo están puestas sus métricas y qué es lo que le asusta tanto de perder una identidad que tiene esas métricas. O sea, lo que se tranquiliza a una persona cuando dice, a la verga, pues yo no tengo una relación, pero conmigo me llevo una chimba. No tengo una relación, pero no me está poniendo cacho, no me está haciendo mentiras, no estoy saliendo con alguien, ni estoy sosteniendo a alguien para que no me deje, ni estoy aquí inventándome no sé qué mierdas con esta persona, o aguantándome esto, o en estado de alerta todo el tiempo esperando que esta persona me responda. Yo sé exactamente qué quiero y si eso no aparece, estoy muy tranquilo, tranquila con mi estar en el mundo de esa forma. Eso es súper liberador y súper tranquilizador en el proceso. Y van a aparecer muchas más opciones, precisamente cuando uno se relaja, las cosas aparecen, precisamente porque uno no está desde la necesidad. Entonces se da cuenta que nunca hubo una necesidad, que nunca hubo carencia, que sí hay muchísima abundancia, pero que lo que quieres es vivir en unas cosas de manera específica. Entonces, quiero o no quiero vivir lo que quiero vivir y qué tan separado me siento de lo que quiero vivir. ¿Y qué sentido tiene todo lo que estoy viviendo si no es precisamente vivirlo para poder experimentarlo? A la gente le aterran mucho como los estados de fracaso, en teoría, como una quiebra, una insolvencia o una ruptura. Sin embargo, hace parte totalmente del contraste para poder sentir la felicidad, para poder sentir todas las cosas chimbas, para poder llorar y poder compartirle algo a alguien. Pero me asustan las bajadas porque no se ven mucho y no se ven muy bien.
pero que es una bajada, sino una vida puesta en una lupa o en un Zoom donde pasan muchas cosas. ¿Cómo van? ¿Cómo estamos? Voy a explicar estos tres concepticos y cerramos. La expiación como defensa, que es un proceso de expiación, es un proceso donde yo expongo hasta cierto punto y pongo en conciencia lo que necesito ver. Y si tengo que pedir perdón por alguna corrección, alguna percepción que no tenía muy consciente de mí, me pido perdón a mí o compenso, corrijo lo que tengo que corregir afuera. Sin embargo, si es un proceso donde yo me hago consciente de las cosas que estoy haciendo y de que también no era consciente y que precisamente porque no era consciente y ahora soy consciente, me perdono la inconsciencia también, para no culparme, listo. Es el plan de Dios para corregir la separación, el único remedio para el miedo. Es entender que hay muchas cosas que yo todavía no conozco de este paseo y que solamente voy a conocer experimentando. Que equivocarse hace parte del paseo, que quebrarse de pronto hace parte del camino del emprendedor, que recalcular ciertos procesos hace parte también del movimiento, que venimos aquí en un proceso de humanidad y que estamos experimentando las cosas agradables y desagradables. Que la única defensa, como dice aquí, verdadera es un acto de amor que solo puede sanar, no puede atacar. Que incluso si yo me he equivocado muchas veces en las mismas cosas, en este momento, lo mejor que yo puedo hacer para eso es verme con amor en ese aspecto y entender que entre más me recalque o más me juzgue, más separación voy creando, porque entonces ya me voy a tener miedo a mí misma ante mi juicio y entonces mejor, como yo me trato tan mal cuando me juzgo por cosas que hice en inconsciencia o en conciencia, pero que las hice, entonces si hay un nivel de inconsciencia porque lo repetí. Pero si yo me juzgo tan mal cuando estoy viviendo, hay una parte de mí que va a elegir no seguir viviendo para no juzgarse tan duro y para no darse tan duro. Es como cuando uno tenía al papá con la correa y uno le corría al papá con la correa, entonces ya no hacía muchas cosas de su personalidad para que su papá no le pegara un correazo. Solo que ya estamos grandes y los correazos nos los pegamos nosotros. Yo ya elijo no vivir muchas cosas porque yo me juzgo muy feo y porque yo me trato muy mal. Entonces, si yo fracaso, ¿cómo me voy a tratar? Entonces, mejor ni hago nada para no maltratarme. Pero si yo confiara y yo de verdad estuviera conectada, muy conectada con el amor que me tengo a mí misma, yo me dejaría jugar y me dejaría mirar todo y decirle, digamos en este caso a Luisa, Lu, hágale, parcera, que si la caga yo voy a estar. Y estamos aprendiendo, marica, hágale. Yo voy a estar, no te voy a juzgar, hay cosas que sí vamos a juzgar en el proceso, pues porque vamos aprendiendo, pero si yo sé que yo te voy a recibir a ti con amor, yo soy capaz de vivir una vida sin miedo, porque no me voy a autoatacar. Entonces el proceso de deshacer, la expiación deshace los errores que nunca ocurrieron realmente. ¿Qué es un error realmente? Un estado de inconsciencia. ¿Cómo podía yo conseguir esa conciencia con el estado de inconsciencia? Entonces, para poder llegar al estado de conciencia tenía que pasar por el estado de inconsciencia. Si vuelvo y repito, hay una parte de mí que todavía no está consciente del todo. Hay una parte de mí que todavía no está cansada del todo. Necesito estar cansada del todo para poder llegar a eso. Sí, a veces sí. Ya después con el tiempo tú te vas a dar cuenta de que ya no necesitas pelear tanto para poder entrar en un estado de conciencia, que ya hay cosas en las que no te resistes tanto. Entonces cada vez te demoras menos y vives otra cosa distinta. Ya no te demoras 6 meses, ya te demoras 3, ya te demoras 2 semanas, ya te demoras 1 hora. Ya pasó, no va a volver a pasar, es imposible que no vuelva a pasar, pero cuando ya pase ya no te va a durar tanto. O sea que cuando nos paralizamos por miedo, básicamente nos estamos autoatacando. No necesariamente es que nos estemos autoatacando, esa es la manera en la que reaccionamos, pero esas son estrategias de
son estrategias de antes. Yo puedo tener mejores estrategias con el miedo, yo puedo tener unas estrategias que no me lleve, digamos, esa paralización del miedo, no sé, 2 semanas, sino que yo me permita, en este momento el impulso emocional mío es paralizarme. Voy a darme un rato para paralizarme, pero apenas pueda salir de este estado, porque no me va a durar eternamente, voy a hacer una listica con las cosas que tengo que hacer y en la medida de lo posible, a medida que mi sistema ser nervioso se vaya recuperando, voy a ir haciendo cada una de las cosas que dice la listica. Y así voy enfrentándome sin machacarme porque me paralizo. Mejor dicho, sin machacarme en nada, porque apenas estamos aprendiendo. Si usted viera a un niño aprendiendo a caminar, usted no va a estar detrás con un fuete y el niño y pegándole porque se cae cada vez que aprende. Usted le da el espacio, le pone las protecciones en las esquinas, usted hace de todo para que ese niño tenga el mejor ambiente posible para que aprenda a caminar. Es lo mismo, pero con nosotros, en otros temas mucho más avanzados que caminar. Gracias a Dios ya caminar sabemos y podemos. Pero en este momento cada uno de ustedes está atravesando aprender a caminar en un área específico y la idea es que ustedes de su alma no se chancleteen, no se peguen un correazo, sino que se cuiden los bordecitos, sino que se despeje la sala para que pueda parchar y usted ponga todo de usted para que usted tenga un ambiente lo más seguro posible para que usted pueda atravesar lo que está atravesando. Pero ayúdese. Por eso a veces, si uno está atravesando por un proceso muy vuelta con uno, muy fuerte con uno, tener una pareja es un lastre. No todas las parejas. Pero bueno, este enredo tan bravo y este montón de huevonadas y esta persona me da la atención, olvídate. Suena muy radical, pero es más o menos por ahí como que el concepto que les quiero explicar. O sea, si yo me amara más y me permitiera atravesar esto, yo haría un proceso acorde a eso que yo haría con un bebé, por ejemplo, en este momento, que me importaría un carajo poner 40 protectores y tener que quitarlos para poder conectar algo y desconectarlo, ¿cierto? Porque si lo haría por un bebé, ¿por qué no lo haría por mí? Si yo soy un bebé en muchos aspectos de mi vida. Entonces aquí decían, el altar de Dios, como el espacio más sagrado tuyo, es un lugar interior donde debes aceptar la expiación o el perdón de todo lo que supuestamente eran errores, pero que no lo son, para restaurar la plenitud de tu mente. Entonces, como que este proceso de autoestima, este proceso de verdad conectar con lo sagrado que es la vida, es encontrar lugares míos tan sagrados donde yo de verdad me perdone y entienda mi proceso de humanidad en unos niveles de compasión tan altos que yo siempre busque restaurar mi estado inicial, mi estado de paz. Me despegue de lo que me tenga que despegar, que el apego es otro cuento, pues otro ítem de esto, pero hoy estamos mirando el miedo. Entonces yo sí tengo que poner de primera, mirar mis miedos y mirar cómo los atravieso y cómo puedo ubicarlos para estar en plenitud o estar bien, para poder atravesar otras cosas, para poder disfrutar otras cosas, para disfrutarme el agua, para parcharme con mis amigos, para perder el tiempo sin perderlo, pues perdiéndolo, pero vamos disfrutándolo sin el miedo a la productividad, sin el miedo a ser exitoso, sin el descalabrarme porque aquella dijo que me tenía que inyectar no sé qué. Ser amorosos con nosotros mismos, ¿sí? O sea, derrotar todo el proceso. Voy a coger el ejemplo de Cami, listo, Cami, permiso. Coger todas esas cosas que en este momento está viviendo Cami, que están siendo tan fuertes en este momento, y hacer como pedazo a pedazo, darle más amor a esto, a esto, a esto, mirar los miedos de esto, abrazar todo eso y prácticamente acolchar toda esa realidad que yo en este momento estoy teniendo, porque en este momento está siendo heavy y hace parte y tampoco va a durar porque no tiene por qué durar, o sea, no se puede sostener. El Estado no se va a quedar eternamente.
La gente dice, no, yo llevo muchos años así. No, usted lleva años en diferentes etapas del mismo estado o evitando ciertas cosas, pero cada vez tiene que hacer más fuerza para evitarlas. Entonces no está igual. Señora María Luján, y aquí cerraríamos el día de hoy. Hola. Hola, buenas noches. Buenas Lu, noches, Lu. te quiero hacer una pregunta como para yo entenderlo también un poco mejor. Vos decís como la expiación em, es ese acto de amor, ¿no? Como de cuidado hacia uno mismo. Ujú. Vos estás hablando de la expiación deshace los errores que en realidad nunca ocurrieron realmente, pero al principio también explicabas que la separación sería como, o sea, ese desvío del miedo nace de la creencia que puedes usurpar el poder de Dios. O sea, quiero entender qué relación hay entre ese amor y esa expiación, pero también qué relación hay en esa desviación de amor con el ego. O sea, ¿tiene algo que ver el amor, el La, ego? la desviación del miedo. Sí. Listo. Mira, mm, el curso de milagros es muy, muy potente en decirte, a usted lo aman mucho y por eso le permitieron venir a vivir esto. Ya usted es perfecto, pero usted vino a experimentar el miedo a su perfección, el miedo a sentir amor, el miedo a conectar con una vida sin sufrimiento. Entonces, mientras que usted esté aquí, aunque usted sea amado y esté aquí para vivir bien y en paz y abundante, su proceso es precisamente volver a encontrar ese camino. Entonces, nunca, nunca, nunca va a haber un error que no sea perdonado por Dios o por la vida o por la Pachamama, porque usted vino precisamente a experimentar el error. Cuando usted se separa de su verdadero significado, de su esencia, usted empieza a vivir un montón de desviaciones del ego, del miedo y empieza a sufrir mucho. A más separación, mayor sufrimiento. Pero los que están viendo lo que usted eligió vivir de cierta manera o donde se está viendo esto, entienden que ese es su proceso. Entonces, si a un bebé yo le estoy viendo que se cae, se cae, se cae, yo al bebé no lo puedo cargar demasiado porque no le permito que el bebé aprenda. El bebé tiene que aprender por sus propios medios, a hablar, na. Yo puedo ayudarle a corregirlo en ciertas partes, pero el bebé hasta cierto punto tiene que descubrir muchas cosas por su proceso. Es lo mismo, pero con nosotros. Entonces, por muy equivocados que nosotros estemos, por muy dándonos contra la pared que estemos, hace parte del proceso. Entonces, el proceso de expiación es cuando usted se da cuenta de que, ay, marica, como me estoy dando de duro, como estoy haciéndome las cosas de difícil, y en vez de culparme y darme más duro, lo que hago es enmendo la culpa, enmendo la vergüenza, enmendo todos los estados bajitos, porque si no me vuelvo y me atrapo, y me vuelvo y me atrapo, y me vuelvo y me atrapo en más daño, más daño, más daño, más daño, más daño, más sufrimiento, más sacrificio, más dolor. Pero si yo realmente entiendo, yo no sabía o no sabía que esto me hacía tanto daño hasta que por fin lo entendí, y en vez de culparme y pelear un montón y darme duro contra las paredes, me retomo en amor, me vuelvo a unir. Ahí es donde vuelvo y conecto. Entonces, en ningún momento esto que yo estoy viviendo me lo van a juzgar o me lo van a rechazar porque en esos niveles de estados de conciencia se ve lo que nosotros podríamos estar viendo en un bebé que empieza a balbucear palabras. Solo que en este caso somos nosotros como tratando de superar mi miedo a estar solo o a no casarme en algún momento de mi vida. Entonces agarro gente y me desespero, hijo de puta, me voy a quedar solo, marica. Allá nos ven balbucear, allá no están entendiendo, acá no. Nosotros no somos capaces de ver así. El bebé no es capaz de ver que esas 77 caídas hacen
parte de lo que podría convertirse, no sé, en una persona maratonista. Sí estuvo bien, Lu, entendimos un poquito. Sí, entiendo esa parte de la expiación, pero bueno, quería entender también esa parte de dónde nace eso de querer usurpar el lugar de Dios. O sea, si hay El- algo el- dentro de la mente, tanto algo del ego, que también nos autoexige muchísimo más de lo que en realidad deberíamos exigirnos, porque, o sea, si soy un bebé que estoy aprendiendo, ¿por qué exigirme al nivel Dios? O sea, ¿eso no hace exacto, parte de un ego? exacto. Entonces ahí juego a usurpar el nivel de Dios y a creer que estoy en mi mundo de los Sims o en mi mundo del ego y tengo que vivir tal imagen que quiero vivir. Y a lo mejor esa imagen ni siquiera es para mí, a lo mejor tengo una imagen de vida más chimba, pero no la conozco, pero yo estoy peleando con esta imagen y hasta que yo siga jugando a ser Dios y a manipular a Dios con soy una buena persona porque no me das lo que yo quiero vivir, tú no sabes qué es lo que realmente necesitas vivir. Si uno fuera muchísimo más humilde, uno entendería que lo que tiene que vivir pues, es esto y que este es precisamente el proceso. Claro, Los claro, otros son sí. juegos del ego para poder verme de alguna manera en la que me cegué viéndome de alguna manera, No sé, sí, entiendo. Entonces la expiación viene un poco con la humildad, bastante de la mano. Gracias, Lu. en el rendirse Gracias. y disfrutarse el paseo hasta que ya se le acabe la moneda a uno. Listo. ¿Cómo están? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, Espere. listo de una, dígame. Lu, pues como que cuando la vida de cierta manera a uno le va abriendo como caminos y como cosas, pues se supone que uno debería confiar en eso, ¿no? Pues como que, o cómo funciona ahí, o sea, a menor esfuerzo es como por ahí, ¿o qué? Hay O sea, puede cosas, haber sustico, pero no es como que tú fuerzas las cosas, sino como que es miedosito porque se abre muy rápido y es como que, pero a lo que voy es que cuando las cosas salen fácil, uno normalmente tiende a tener miedo de que sale tan fácil. Pues es una creencia súper limitante. exacto, exacto. Y entonces hablamos de niveles de limitantes o de limitaciones, ¿cierto? Si yo te digo en este momento, Andrea, eh, préstame 1 millón de pesos, de pronto en este momento tu economía te da para prestar 1 millón de pesos tranquila, ¿cierto? Pero si yo te Ujú. digo, Andrea, préstame 100, Pues si toca, ¿en cuánto me le vuelve? En visto. pero es diferente, es diferente, ¿sí ves? Sí, pues obviamente uno lo piensa más, claro. Y si te pido 1.000, No, es si no, gorda. I don't have it. exacto, ¿sí me entiendes? Entonces como que cada uno dentro de su proceso experiencial tiene unos límites donde le parece que todo es fácil. Prestarme 1 millón de pesos y que yo no te pague 1 millón de pesos y vos me mandes 4 mierdazos, pues seguramente no me vas a funar en las redes sociales por 1 millón de pesos. Por 100 millones y me funás, ¿cierto? Pero es porque tenemos unas miradas diferentes alrededor de ciertas realidades. Entonces, a medida que yo voy subiendo, hay unas cosas que me parecen como, ay, no, ve, tan fácil, no sé, coger un vuelo y llegar a Santa Marta. Y para otra persona de pronto es muchísimo más difícil llegar hasta ese vuelo y hacer este movimiento. Sí, son realidades distintas, sí, son niveles de escasez y de abundancia y de todo esto y nada, no es ni siquiera para culpar porque todos partimos de partes distintas dentro de esa experiencia. Pero hay cosas que se desbloquean y ya son fáciles. Y uno dice, marica, pero si esto me costaba tanto antes, porque ya es tan fácil? ¿Qué tal si siempre fue fácil, pero yo no lo vi fácil, pero tenía yo también un montón de separaciones con esta realidad que me lo hacían ver difícil? Esa es una. Y la segunda, que responde más a tu pregunta, es, no necesariamente tiene que ser difícil.
Y por eso es muy importante uno estar presente, porque si usted, por ejemplo, ha intentado hacer una consignación 3 veces y se le cae Bancolombia justo en el momento, espere un momentico, ¿qué está pasando ahí? ¿Sí? Porque si yo estoy lo suficientemente presente, si está tan difícil esto, marica, ¿por qué está tan compleja esta mierda? ¿O por qué estaba muy fácil y ya se está complejizando? ¿Qué es lo que está pasando acá? No necesariamente para que yo me vaya y no le pelee un momentico a esto, pero hasta qué punto le peleo también es Claro. importante. Y relativamente, en teoría, pues, de esa gente que ya está muy iluminada, no sé, lo que yo he escuchado de esa gente, es que ya todo esto es muy fácil, parce. Pues como que, obviamente, se les va a morir la mamá y van a llorar, claro, marica, pero hasta cierto punto la entierran y saben que eso es parte del paseo, que eso iba a pasar, y ya son como, es como muy fluidos, y ese es como el estado, ¿sí me entiendes? Porque como que, parce, sí, esto vine a vivirlo yo, esto también vine a vivirlo yo, estoy viviendo esto, y es como, ay, marica, pues con que te acaban de robar el celular, ¿cómo estás? Ah, no, pues sí, que haga, hay unas fotos que no subí a like, creo que la próxima vez voy a estar más pendiente. Ya, pues como, pues un celular, muchachos, un celular, pues como que ya aparecerá otro o alguna cosa pasará, no puedo hacer absolutamente nada en este momento, ya lo perdí, aprender a perder, hijo de puta, hace parte, Namaste. namaste, hijo de puta. Qué buena pregunta, André, la respondí. Compasión. Pues hay como por los laditos, no. Mentiras, ¿Qué? no, sí, o sea, sí, 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 o sea, es como quitar el pensamiento limitante que lo que es más difícil es por ahí, porque entonces tiene más esfuerzo y a la final me lo gano, entonces es como que, parce, si me lo gano es porque soy una tesa y no sé qué, y llega el ego, y nada, no, a veces las cosas fáciles también tienen cabida en la vida. No, y es muy teso porque imagínate con un limitante, una creencia limitante de ese calibre, cuánto hay que camellar para poder tener esa realidad, André. Bravo. Sí, no, sí, you know me, tú sabes en dónde estoy, sí, pero, ajá, ves, Pero sí. eso puede pasar, es que puede pasar en cualquier hijo de puta minuto. Es que eso se trata esta realidad, es por eso es que esto es tan chimbo, porque uno no sabe, como una serie que uno es como que no, marica, estos guionistas están locos y pueden hacer cualquier cosa en algún momento, es eso, pero con una fuerza más grande, soy la guionista de esto, y en cualquier momento me sacan totalmente el guión. Sí, total. Gracias, Lu. 3 meses, en 3 meses he visto gente que le cambia la vida 100, no, 130, 60 grados, mentira, 180 grados le cambia, como, "Fue puta, ¿qué pasó? 3 meses menos. Hay gente que le cambia en 2 horas. Es eso, esperar, y ni siquiera esperar, ir viviendo mientras tanto y que aparezca lo que tenga que aparecer. Listo. Sí. Cuídate bastante. Les mando un abrazo gigante a todos para la grabación. En estos días la monto. Listo, para no comprometer.